Vamos, hermanos, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 21 al 26, y luego vamos a orar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Padre, con corazones agradecidos, tu pueblo canta: que toda la gloria sea dada a tu nombre. Ven en medio de tu pueblo en esta mañana. Danos una doble porción de tu espíritu. Ayúdanos a comprender algo más de tus excelencias. Perdona nuestros pecados. Sé con nosotros, te lo rogamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, este es el tercer mensaje que hemos estado trayendo. Somos parte de la serie de cómo vivir juntos en la casa del Padre. Cómo vivir juntos en la casa del Padre. En el primer mensaje estuvimos viendo la importancia del comportamiento de los hijos de Dios en su casa. Vimos la importancia del comportamiento de los hijos de Dios en la iglesia. Citábamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, donde Pablo le dice a Timoteo: te escribo estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y como vimos, Pablo tenía la intención expresa de comunicar estas cosas a Timoteo por dos razones fundamentales. Primero, por la identidad gloriosa de la iglesia, Él dice que la iglesia es la casa de Dios, la casa del Dios vivo y verdadero. Luego nos presenta la función estratégica de la iglesia. Dice que esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es ese cuerpo de hombres y mujeres reunidos en el nombre de Dios. Es aquello que Dios utiliza para preservar y promover la verdad de Dios en este mundo. Luego, en el segundo mensaje, vimos el supremo propósito de la iglesia. El supremo propósito de la iglesia, hermanos, es el dar gloria al Dios de las Escrituras. Efesios capítulo 3, versículo 21, ahí vimos que dice que a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria debe ser dada a Dios en la iglesia. El propósito de nuestra existencia es dar gloria a Dios. Reconocimiento, honor, homenaje. Dar gloria es poner de manifiesto sus perfecciones, exaltar sus excelencias. Dar gloria a Dios es nuestro propósito. Y hemos sido llamados a adorar a Dios,
Adorarle al poner en manifiesto quién Él es. Y porque quien Él es, entonces ser glorificado. Hemos sido llamados a adorar a Dios, al mostrar sus excelencias. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos adorar a Dios? Cada domingo el pueblo de Dios se reúne en sus iglesias para celebrar lo que comúnmente se llama un culto de adoración. Sobre esta adoración, este pasaje de Juan nos dice que debe tener dos características. Dice que debe ser en espíritu y en verdad. ¿Qué significa que nuestra adoración debe ser en espíritu? Esto significa, como veremos, que es una adoración que involucra todo nuestro ser. La adoración que Dios espera de su iglesia es una en la que todo el corazón, ese centro de control de todo el ser, todo el corazón debe de estar involucrado en el acto de adorar. El Salmo 103, versículo 1 que leímos anteriormente dice, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No parte de mi ser, todo mi ser. Todo lo que soy, mente, cuerpo, todo lo que soy debe adorar a Dios. Todo debe de estar involucrado en el acto de adorar. Pero esa adoración, dice el pasaje, que debe de ser en verdad. ¿Qué significa esto? Que nuestra adoración debe de ser en verdad. Bueno, esto quiere decir que la adoración es realizada de acuerdo con la verdad revelada de Dios. Esa adoración que traemos a Dios en espíritu con todo nuestro ser, no es una en la que ponemos todos nuestros sentidos y todas nuestras emociones y afectos sin control, sin guía. No, es una adoración que está siendo guiada y regulada por la palabra de Dios. Todo nuestro ser sobre la guía de la palabra de Dios. Nuestra adoración debe ser así, en espíritu y en verdad. Ahora noten que presenta estas dos cosas juntas. No dice que nuestra adoración será en espíritu o en verdad. No dice que será en verdad o en espíritu. Las presenta juntas. Nuestra adoración debe de ser tanto en espíritu como en verdad. Nuestra adoración puede que en algún momento involucre todo nuestro ser, todas nuestras emociones, todo lo que somos, pero posiblemente no sea conforme a la palabra de Dios. O puede que esa sea una adoración con un contenido bíblico, que sea conforme a la palabra de Dios, pero no es presentada a Dios con todo nuestro ser. No es presentada a Dios con todo nuestro corazón. No, la adoración a Dios debe de tener ambas cosas. Debe de ser en espíritu, debe ser en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. El Señor busca adoradores que lo hagan de esa manera, en espíritu y en verdad. Ahora bien, si el Padre está buscando verdaderos adoradores, debemos preguntarnos, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración o qué es adorar? En su definición más básica, la palabra adorar significa inclinarse o postrarse. Adorar es un acto de reverencia. Es un acto de reverencia que trae honor y homenaje a Dios.
Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es adorar en las Escrituras. Vamos a Apocalipsis capítulo 4 versos 10 al 11. Libro de Apocalipsis capítulo 4 versos 10 al 11. Decimos que la adoración es ese acto de reverencia en el que le rendimos honor y homenaje a Dios. Y Dios espera que esa adoración sea conforme a su palabra e incluyendo todo su ser, en espíritu y en verdad. Vamos a ver un ejemplo de esto, Apocalipsis capítulo 4, versos 10 al 11. Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora vayan al capítulo 7. Verso 11 y 12 del capítulo 7. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vayan a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versos 16 al 17. Dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Hermanos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos aprender de la forma en cómo los santos están adorando en el cielo, como está escrito en estos pasajes? Bueno, lo primero que podemos aprender es que la adoración es una actividad consciente. La adoración es una actividad consciente. Es una actividad en la que están involucrados nuestra mente y estamos conscientes de esa actividad. Adorar no es una actividad que debe de ser realizada de forma despistada. En estos pasajes, aquellos que adoran están activamente involucrados con toda su mente en esa actividad. Dice que ellos se postran delante del que está sentado en el trono y que ellos echan sus coronas delante del trono. Es una actividad consciente. Ellos están participando conscientemente en la adoración. La mente de estos adoradores está activa. Ellos, por la forma en que adoran con conciencia, ellos pueden reconocer al Dios al que están adorando. Dicen: digno eres, Señor y Dios nuestro. Se dirigen a Dios entendiendo quién Él es nuestro Dios. Es una actividad consciente. Ellos están conscientes no solo a quién adoran, pero también por qué lo adoran. Digno eres, Señor y Dios nuestro, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Ellos están conscientes de la razón por la cual traen honor y gloria y adoración a Dios. Es una actividad consciente.
La mente está involucrada en el acto de adorar. Ahora, hermanos, pensemos. Si la adoración bíblica es un acto consciente que involucra a la mente, ¿cuántas veces en el culto de adoración nuestras mentes divagan? ¿Cuántas veces hoy mismo nuestras mentes ya han divagado? Hermanos, la distracción es uno de los grandes obstáculos para la adoración bíblica. Podemos estar involucrados en una adoración inconsciente, una adoración donde la mente está volando. Eso no es una adoración bíblica. La adoración bíblica involucra la mente y la conciencia en el acto que se está realizando. Ahora, en segundo lugar, miren que esta no es solo una actividad consciente, pero es una actividad que se realiza de todo corazón. De todo corazón, con todo su ser, con todos los sentidos. Es sorprendente, hermanos, que algunas personas tienen la habilidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Y pueden hacerlas con relativa eficacia. Cocinan y hablan por teléfono. A los hombres se nos hace difícil eso. Hay personas que pueden hacer varias cosas. En el inglés le llaman a eso multitasking. Pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y pueden hacerlas ambas relativamente bien. Pero sin embargo, hermanos, mucha de esa actividad se da de forma subconsciente. Se da de forma subconsciente en el que nosotros no estamos involucrando necesariamente todos nuestros sentidos mientras hacemos eso. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántas veces aquellos de nosotros que manejamos automóviles, cuántas veces nosotros podemos conducir por largas distancias y luego de repente abrir los ojos y decir, wow, ¿cómo llegué aquí? Eso es muy común. ¿Cómo llegué aquí? Tengo media hora manejando y no sé qué pasó. Bueno, a esto se le llama conducción subconsciente o hipnosis en la carretera. Una fuente de referencia dice, este es un estado mental alterado en el que un conductor de automóvil puede viajar largas distancias respondiendo a eventos externos respondiendo a eventos externos de la manera esperada sin recordar haberlo hecho conscientemente. En este estado, la mente consciente del conductor está completamente enfocada en otra parte, mientras aparentemente todavía procesa la información necesaria para conducir. Hipnosis en la carretera. Mientras nosotros conducimos de esa manera, estamos conscientes, pero no tenemos todas nuestras facultades en eso. Todo nuestro ser no está en el acto de conducir. Estamos haciendo las cosas inconscientemente de alguna manera. Estamos conduciendo en el subconsciente. Adorar no es solo una actividad que debe de ser realizada conscientemente, sino que es una actividad que exige el empleo de todas nuestras facultades. No hay tal cosa como una adoración subconsciente. Hipnosis en la iglesia. No hay tal cosa, eso no es adoración. Hermanos, ¿qué vemos en estos pasajes de Apocalipsis? Bueno, vemos que los santos se dedican a la adoración por completo. Toda la mente, pero también todo el corazón está en el acto, envueltos en el acto de adorar.
aman plenamente. Aman a Dios plenamente. Ellos dicen la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias. Estas son cosas que envuelven el corazón. La acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios. Dice, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso. La mente está envuelta, pero también el corazón, un corazón agradecido. Está ahí. No está divagando por ahí. Su mente está ahí, su corazón está ahí. Hermanos, preguntémonos, ¿adoramos nosotros de esa manera? Ponemos todas nuestras facultades en el acto de adorar. Cuando cantamos estamos prestando atención a las palabras que estamos cantando. O estamos en automático. Adorar, hermanos, como hemos visto en estos pasajes, es un acto consciente, pero es un acto que envuelve todo el corazón. Quiera el Señor que nos permita adorar de esa manera. En espíritu y en verdad. Todo nuestro ser bendiga su santo nombre. Ahora, para adorar según muestran las Escrituras, existen también prerequisitos que deben cumplirse para eso. Existen requisitos que deben cumplirse primero para que podamos involucrarnos en el acto de la adoración. Para adorar según muestran las Escrituras, para traer a Dios una adoración bíblica, debe haber primero un verdadero conocimiento de Dios y debe haber también una visión espiritual de Dios. Debe haber conocimiento de Dios y debe haber una visión espiritual de Dios. Si la adoración ha de ser consciente y ha de ser de todo corazón, entonces no puede haber adoración, verdadera adoración, adoración bíblica, hasta que primero no tengamos un conocimiento bíblico de quién es Dios. Observen, hermanos, cómo Pablo apunta a esa realidad en Hechos, capítulo 17, versos 22 y 23. Vayan allá. Libro de Hechos, capítulo 17, versos 22 y 23. Dice el pasaje, Hechos 17, versos 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Imaginen por un momento, hermanos, que alguien vendría, que alguien sepa que ustedes son cristianos y en algún momento se acerca y dice, ¿sabes qué? Yo no creo en el Dios de los cristianos. En ese Dios yo no creo. Yo no creo en el Dios de los cristianos. Y tú legítimamente le preguntas, bueno, entonces, ¿en qué Dios tú crees? Y él diga, yo soy un fiel seguidor y adorador del Dios desconocido. ¿Tú crees en el Dios que no conoces? Nosotros pensaríamos que esa persona está absolutamente loca. ¿Cómo puede creer en un Dios que no conoce?
Él no tiene ninguna realidad en su mente sobre ni siquiera si existe. Adoradores del Dios desconocido. Hermano, ¿crees que podemos ser verdaderamente adoradores sin conocer al Dios a quien adoramos? Eso es una locura. Eso es parte de la locura del pecado en nosotros. Adorar a un Dios del cual no sabemos ni siquiera si existe. No podemos ser verdaderamente adoradores sin conocer al Dios al que adoramos. Si hemos de ser verdaderos adoradores, tenemos que conocer a Dios según Él se revela en su palabra. Y eso es lo que Pablo ahora trata de corregir. Miren cómo Pablo ahora corrige la ignorancia de estos hombres sobre Dios en los versículos siguientes. Hechos 17, versículo 24 al 28 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo está corrigiendo la ignorancia. ¿Pero por qué Pablo hace eso? Pablo está en este pasaje informando nuestras mentes sobre los atributos de Dios, esos atributos que estuvimos estudiando esta mañana. Porque si nosotros no conocemos quién es Dios y sus atributos, no podemos ser verdaderos adoradores. Estuviéramos como esos paganos adorando al Dios desconocido. Tenemos que conocer a Dios. Pablo nos habla del atributo de su poder. Él dice que Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay. Pablo nos está hablando del atributo de su inmensidad. Él dice, no mora en templos hechos por manos de hombres. Él es omnipresente. Pablo nos habla de su autosuficiencia. Dice, Él no es servido por manos humanas. Pablo nos habla de su soberanía. Dice que Dios ha determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Pablo nos habla de su omnipresencia. Dice que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Él está hablando de los atributos de Dios. Tú necesitas conocer los atributos de Dios para que puedas ser un verdadero adorador. ¿Por qué Pablo hace esto? Hermano, porque nadie puede venir a ser un verdadero adorador de Dios hasta que venga a conocer lo que la palabra dice acerca de Dios. Pablo no está tratando de convertirte en un adorador, tratando de animarte sobre Dios, llenarte de euforia, trayéndote un espectáculo para que te sientas bien. Eso no te convertirá en un adorador. Una música buena para que te sientas bien aquí en la iglesia, animado. Eso no te va a convertir en un adorador. Lo que te va a convertir en un adorador bíblico es conocer a Dios, conocer las excelencias de Dios, su poder, su grandeza, su majestad. Queremos ser verdaderos adoradores de Dios, entonces tenemos que conocer a Dios, sus atributos.
Por eso es tan importante que como iglesia estudiemos la confesión de fe. Para que sepamos quién es Dios. Aquellas cosas que Él ha revelado en su palabra. Queremos ser una iglesia de verdaderos adoradores. Tenemos que comenzar por aquí. Tenemos que comenzar por esto. Tenemos que tomar en serio conocer a Dios. En segundo lugar, como prerequisito para poder ser adoradores bíblicos, no solamente tenemos que tener un conocimiento de Dios, sino que también tenemos que tener una visión espiritual de Dios. Una visión espiritual de Dios. ¿Cómo puede un hombre o una mujer tener esta visión espiritual de Dios? Para que un hombre o una mujer pueda tener esta visión espiritual de Dios, necesita dos cosas. Primero necesita luz espiritual y luego necesita vista espiritual. Necesita luz espiritual. Esa luz de la cual David habla en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios es luz para los cristianos. Las Escrituras se presentan como esa luz espiritual. Esa luz necesaria para poder vivir la vida cristiana. La palabra de Dios ilumina a los hombres. Ahora, hermanos, fíjense que no solamente es necesario que haya luz. Piensen en esto. ¿Qué luz puede ver un ciego? ¿Qué luz puede ver un ciego? No solamente es necesario que haya luz, sino también es necesario que los ojos puedan ver espiritualmente esa luz. El mismo David dijo ahí en ese mismo capítulo 119, en el verso 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que yo pueda ver la luz de las Escrituras. Abre mis ojos para que yo pueda ver la luz que emana de la palabra de Dios. Porque la luz está ahí, pero no puedo verla si soy un ciego espiritual. Necesito de la luz, pero necesito que mis ojos se abran para poder verla, para poder entenderla. Es necesario, hermanos, que ambas cosas existan para poder ser verdaderos adoradores. Que la luz esté ahí, que nuestra inclinación y nuestra búsqueda sea en la palabra de Dios, pero que tengamos la capacidad espiritual para entender esa palabra. Abre mis ojos. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos llegar a tener esta apertura de los ojos espirituales? ¿Cómo podemos nosotros poder ver espiritualmente la luz de las Sagradas Escrituras? Bueno, en primer lugar, esta apertura espiritual viene solamente por la voluntad de Dios. Solamente por la voluntad de Dios. Vamos a Mateo capítulo 11, hermanos. Señor, yo quiero ver las maravillas de tu ley. Quiero leer las Sagradas Escrituras y poder entenderlas, pero para esto necesito que mis ojos puedan ver la luz de las Escrituras. ¿Cómo pueden mis ojos ser abiertos? Si así Dios en su voluntad lo quiere. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27 dice, versos 25 y 27 al 27. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque ocultaste estas palabras, estas cosas a sabios e inteligentes. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. No vamos a poder tener esa apertura espiritual de nuestros ojos si no es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que tienes que hacer es ir en ruego y súplica a aquel que puede abrir tus ojos. Tienes que ir en ruego y súplica para que Él abra tus ojos. Solo Él puede abrir tus ojos. Y eso nos lleva al segundo punto. Y es el hecho de que esta apertura de los ojos espirituales por la cual vamos a poder ver la luz de las Escrituras, esa luz de las Escrituras que nos va a llevar al conocimiento bíblico de Dios, ese conocimiento que entonces es necesario para poder adorar a Dios, esa apertura de nuestros ojos viene a través de un mediador. Viene a través de un mediador. Vayan a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En la faz de Cristo. Si hemos de tener esa visión espiritual que nos permita ver la luz de las Escrituras y que por consiguiente al conocer a Dios de las Escrituras, entonces vendremos a ser adoradores bíblicos, será solo posible por la obra del Espíritu Santo que nos muestra la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es a través de Cristo, por Cristo, esa apertura de los ojos espirituales es a través de un mediador. Por la voluntad de Cristo y a través de Cristo. Y esto, hermanos, tiene una implicación obvia. Una implicación obvia. Eso quiere decir que nadie puede venir a ser un verdadero adorador hasta que primero haya nacido de nuevo. No puedes ser un verdadero adorador hasta que tú no hayas nacido de nuevo. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tus ojos estarán ciegos espiritualmente, a menos que tú nazcas de nuevo. La grandeza de Dios, la majestad de Dios, su gloria, sus atributos, su grandeza, todas las cosas que hacen quien Él es, aquellas cosas
que nos llevan a adorarle, aquellas cosas que nos llevan a dar honor y gloria a su nombre, aquellas cosas que nos llevan a exaltar sus excelencias, aquellas cosas, esas cosas que nos llevan a dar gloria y honor a Dios, son solo percibidas espiritualmente por ojos abiertos espiritualmente, y esos ojos solo pueden estar abiertos si has nacido de nuevo. Si estás en tus delitos y pecados, si no has nacido de nuevo, eres un ciego espiritual. No puedes ver la gloria de Dios. Y porque no puedes ver quién es Dios, tú no puedes adorarle. Podrás imitar la adoración, pero en ese caso, adoras al Dios desconocido. Entonces la pregunta obvia, hermanos, es esta: ¿cómo puedo nacer espiritualmente?